Qué bonito paraje, ¿eh? El de hoy que hemos elegido para la entrevista de hoy en Durango, el casco viejo de Durango, y el invitado de hoy, el concejal de EH Bildu, un concejal de EH Bildu, Jon Andoni del Amo. Es la segunda entrevista que vamos a tener en la tele, el segundo partido político. Tuvimos en su día a Fran Garate del Partido Popular y ahora a EH Bildu. E invitamos a que quieran venir, pues quienes quieran estar con nosotros. Las puertas tienen abiertas, otra cosa es que les apetezca más o menos, pero bueno, las puertas tienen abiertas. Jon Andoni, ongi etorri. ¿Eso? Bueno, Jon Andoni, me lleva una sorpresa con Jon Andoni, porque yo no sabía que iba a publicar, que ha publicado un libro. No está publicado ya y estará mañana, a partir de mañana, aquí en La Soca. Libro que se basa sobre música, historia de música de Euskal Herria. Así resumido, Sí, es la historia de la música en Euskal Herria en los últimos 60 años, los cambios que ha habido en torno a la música. La música es el hilo conductor, pero bueno, lo que relata son cambios sociales, políticos y culturales que se han dado. Entonces, pues bueno, cómo hemos pasado de pasarnos casetes unos a otros, a escuchar canciones sueltas en Spotify, como hemos pasado de escuchar a Mikel Lavoe, a La Polla, a Escorbuto y todo esto, pues a las tea parties y a reggaetón en las chosnas. Mira, no lo sabía yo. Cuando ha llegado me ha comentado, mira, pues a tener en cuenta. ¿Cómo se llama el libro? Party and Borroca. Party and Borroca. ¿El primer libro tuyo? El primer libro. El primer libro. Esperemos que no sea el último. Esperemos. Ahora está de promoción, ¿no? Estoy a tu promoción. He venido aquí a hablar de mi libro. Haces bien. O sea que ya nos vamos, ¿no? Ya está, ya hemos hablado del libro, ya lo levantamos y nos vamos. Ah, bueno, no, antes te voy a preguntar por el ayuntamiento, por esa cosa. Esa cosa del ayuntamiento, ¿no? Bueno, bueno, ya lleváis tiempo, en esta legislatura, como una legislatura muy marcada, no sé si mi sensación, con mucho enfrentamiento público en el pleno, que no sé si es verdad luego o qué. Ha tenido casi dos fases esta legislatura. ¿En 2 años ha tenido ya 2 fases? Ha tenido 2 fases. Una primera fase en la que el enfrentamiento todavía era más marcado. Los primeros 6 meses, por lo menos, el enfrentamiento fue muy marcado, en el que pues, prácticamente cualquier propuesta que presentábamos nosotros, o bien nosotros, prácticamente se configuraban 2 bloques. Uno que era el equipo de gobierno y otro que podíamos ser Herria Eskubidea y nosotros. Entonces, pues casi siempre acabábamos, da igual lo que presentase Herria Eskubidea a nosotros, pues contaba con el voto contrario del equipo de gobierno y casi acabamos siempre en un empate a 10, que o lo desempataba Fran Garate, el del PP, o se quedaba en nada. Entonces, eso ha sido marcado durante los primeros meses y luego sí es verdad que hubo un cambio ahí y una actitud un poco más receptiva por parte del equipo de gobierno, y a pesar de que se ha mantenido ese cierto antagonismo, sí que hemos llegado en algunos casos a algunos acuerdos. Porque así habéis negociado algunos temas con PNV y PSE, ¿no? Por el tema del IBI, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? El tema del IBI y el tema de los presupuestos son igual las negociaciones. Los anteriores legislaturas de este año. De este año, de esta legislatura, de los presupuestos del 2016, que salieron pues en mayo. En mayo, exactamente. A ver, IBI, presupuestos, mira, 2 cosas. Vamos a empezar por el tema del IBI. Al final, ¿con qué nos tenemos que quedar con el IBI? Porque yo ya me he hecho un lío, el 0,20, el 0,8, el 0,7, el 0,50, los 140, los 180, ¿en qué han quedado ahora? Pues después del debate del último pleno. En junio se aprobó el 0,02 más o menos para los que tenían valor catastral de menor de 140.000 euros y para los que tenían más de 140.000 el 0,5. Esto lo cambiamos con el acuerdo que hicimos con el equipo de gobierno pues prácticamente hace un mes, en el anterior pleno, y se subió el límite a 180.000 euros. Porque es verdad que estaba incluyendo a un montón de tipos y de familias que probablemente pues, no tenían un valor catastral tan elevado como para tener que pagar un 0,5. Entonces ahí llegamos a un acuerdo para elevar ese límite. Después de eso, sí es verdad que ha seguido habiendo críticas. Nosotros hicimos una reunión abierta con la gente aquí en Pinondo Chea, y sí es verdad que nos transmitieron que el 0,5 era también excesivo, incluso a pesar de que fuese para valores catastrales por encima de 180.000. Entonces, pues bueno, nuestra intención es que eso se revise también, que antes de fin de año, todavía estamos a tiempo, se revise ese tipo. Pues es lo que estamos hablando y lo que nosotros hemos propuesto y lo que se propuso en las 2 mociones que se presentaron en el pleno anterior, una nuestra y otra de Herria Eskubidea.
¿Y ahora aquí en qué va a quedar? ¿Se va a revisar los 180? ¿Se va a rebajar el tipo de gravamen? O... El límite de 180 probablemente se mantenga y se revise y se rebaje el tipo de gravamen especial este del 0,5, se rebaje algo porque es verdad que en algunos casos resultaba muy abusivo. Como por ejemplo 0,35 así, o... Puede ser, es lo que se está barajando y ya se están haciendo los cálculos. El problema ahí es que la norma foral, la norma que hizo la Diputación, no te deja definir nada más que 2 tramos. Lo lógico y lo ideal sería que te permitiese distintos tramos como hace el IRPF. Entonces, podías ajustar a distintos tipos de vivienda. No es lo mismo, aquí tenemos Etxesudi delante, claro, no es lo mismo Etxesudi que un piso normal o un adosado, que aun siendo también algo más que un piso normal, pero claro, tampoco es Etxesudi. Entonces, no nos deja diferenciar nada más que en 2 tipos de vivienda. Entonces, eso es problemático de por sí y eso es lo que provoca que haya que hacer pues, muchos ajustes continuos, porque no da mucho margen la norma foral. Me acuerdo yo que cuando explotó todo esto, estábamos en 140, en 0,80 era, o 0,50, perdón, 0,50 y demás. Luego dices una rueda de prensa, EH Bildu dio una rueda de prensa diciendo que se había llegado a un acuerdo, y luego, posterior del pleno, en la asamblea abierta que hicisteis, que al parecer fueron muchos vecinos afectados, ahí os disteis cuenta que todavía no estaba bien, que había que revisar. Que había que revisar, efectivamente. O sea, ahí sí que claro, nosotros ya sabíamos que era problemático por eso, porque la norma foral no deja mucho margen de actuación, sí. Entonces tienes que ajustar a lo gordo, es decir, tienes que hacer con brocha gorda 2 tipos nada más. Y claro, la tipología de vivienda que hay en Durango es mucho más amplia que 2 tipos. Entonces, claro, cuando haces 2 tipos, puedes cometer injusticias. Entonces, la primera se cometió una injusticia con el límite y la segunda, pues a pesar del límite, el tipo también es verdad que provocaba situaciones injustas, por eso mismo, porque no es lo mismo pues, una mansión de estas, sí, que un adosado. Entonces, probablemente necesitaba más tipologías. Eso y el otro problema, que también está en origen, que es luego la valoración que hizo la propia Diputación. La zonificación. Esa zonificación y valora más el metro cuadrado en San Fausto que en Escurdi. Entonces, ese es otro problema que está en origen. Y claro, pues intentar solucionar una cosa que tiene problemas en origen, pues es difícil. Entonces, está exigiendo ajustes continuos. Pero bueno, nosotros reconocemos pues que nos precipitamos probablemente. Entonces, pues bueno, por eso intentamos hacer una asamblea y dar la cara delante de la gente, y la gente pues no nos partió la cara, sino que lo agradeció, pero bueno, nos hizo saber que aún así se seguían cometiendo injusticias. Entonces, pues bueno, pues hemos dicho, pues vale, de acuerdo, pues hay que revisarlo otra vez. Pero la duda que tengo, al final, aunque los ajustes que se hagan o que se lleguen a hacer, ya no da tiempo para 2017, ¿no? Sí, si se aprueba antes de fin de año. O sea, si en diciembre se aprueba un tipo diferente, daría tiempo a que a 2017 no se los afectados, digamos, que hay algunas zonas afectadas de Durango, no pagaran la enorme cantidad que está prevista que paguen. Bueno. Sí, entraría como las ordenanzas fiscales. Entonces eso lo tienes que aprobar antes de fin de año, tiene que estar vigente. Entonces, bueno, tiene que haber luego un periodo de revisión. Lo que pasa es que estamos en el periodo de alegaciones, sí. Estamos dentro del periodo de alegaciones y ahí se puede alegar y se puede tomar en cuenta alguna de las alegaciones. Con lo cual, si hay alegaciones en ese sentido, sería legalmente posible modificar el tipo. ¿Y hay una reunión a la vista ya sobre este tema o no? ¿Tenéis? Por un lado, seguimos teniendo reuniones. Ayer tuvimos también una con la gente de San Fausto que nos pidieron que fuésemos a explicar también todo el tema del IBE, porque todos los problemas hay es que pues, prácticamente no hay explicación. A la gente le llega una carta, no entiende los conceptos, no entiende prácticamente en muchos casos ni lo que tiene que pagar, ni por qué, ni cuáles son los conceptos, ni la tipología que aplica la Diputación. Entonces, pues, bueno, nos pidieron que fuésemos a explicar. Seguimos con esa ronda de intentar explicar a la gente cómo funciona y cuál es nuestro planteamiento más o menos, y luego sí que tenemos solicitada pues, previsión de negociarlo con el equipo de gobierno y de que se lleve a comisión, efectivamente, y se trate en comisión el tema. Al final el mes de diciembre, entre puente, navidades y demás, queda muy reducido a días naturales, ¿no? Días de trabajo, pero bueno. Sí, pero bueno, o sea, es una cuestión de voluntad. Si se quiere, se convoca un pleno extraordinario simplemente para aprobar eso. Bueno, ya que hablamos de presupuestos, el año pasado, o este año, mejor dicho, para los presupuestos de este año, tomasteis parte, negociasteis con el PNV y con el Partido Socialista. ¿Este año cómo van las cosas? Pues de momento nada.
No hay nada, no hay movimientos. No hay movimientos. Nuestra intención sería, el año pasado negociamos, porque bueno, pues habíamos hecho una dinámica de reuniones de barrio, habíamos visto que había carencias en algunos barrios que necesitaban desde hace años atención especial, y era San Fausto, Aramoch y Juan de Iciar. Juan de Iciar y Anchostegui en general. Entonces, pues bueno, hicimos una propuesta en torno a eso, sobre todo eran esos tres barrios, pues luego algunas propuestas más generales, pues nuestro deber era intentar negociarlo con el equipo de gobierno, y así lo hicimos y hubo un acuerdo. Para poder plantear algo necesitamos que haya una propuesta de presupuestos, y que debería estar encima de la mesa ya, porque estamos prácticamente en diciembre, pero que no hay de momento propuesta de presupuesto. Nosotros sí estamos también, es decir, esa dinámica de estar en los barrios y de hablar con la gente la hemos llevado adelante, entonces pues bueno, sí tenemos propuestas también, en principio, para entrar a negociar, algunas que se dan continuidad de lo que se aprobó el año pasado y otras no. No sabemos si va a haber proyecto de presupuestos, no sabemos cuándo, y no sabemos si va a haber voluntad también de acuerdo o no acuerdo. ¿Estaríais dispuestos a negociar, como dices, y posiblemente a apoyar, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a negociar siempre. Apoyar depende de si si hay acuerdo o no hay acuerdo y en qué términos es el acuerdo, claro. Bueno. Negociar es un deber yo creo que de todo grupo político, y más si estás en contacto con la gente, es decir, no se trata solo de hacer críticas, sino de recoger propuestas e intentar que esas propuestas salgan adelante. Pues es un deber plantear esas propuestas, las que tienes, y luego, pues en función de si hay acuerdo en torno a eso o no, pues o hay acuerdo o no hay acuerdo. En los plenos del Ayuntamiento de Durango hay muchas mociones de EH Bildu, muchas. En algunos plenos prácticamente solo ha habido mociones de EH Bildu. Si no hubiera sido eso lo hemos llegado a pensar alguna vez. Si no hubiera sido por las mociones de EH Bildu, prácticamente no habría habido orden del día en algunos plenos, ¿sí? ¿Y por qué son esas mociones? O sea, quiero decir, al final, ¿por qué se presentan esas mociones? ¿Por qué no se pueden discutir en comisión? ¿Por qué no hay tiempo de dar...? No sé, ¿por qué hay tantas mociones de EH Bildu en los plenos? Normalmente porque recogemos propuestas y porque nos trabajamos las propuestas. Entonces, pues bueno, si recogemos propuestas en las reuniones de barrio que hacemos y recogemos propuestas en las reflexiones que hacemos nosotros mismos y en los temas que trabajamos, pues aparecen mociones. En unos casos las llevamos a comisión. Si en la comisión se ve que tampoco se hace nada, pues la llevamos a pleno, y en algunos otros casos pues son mociones que llevamos a pleno porque es importante que haya una declaración pública de voluntad de hacer alguna cosa en ese sentido, y luego para que se trabaje en pleno. Y en algunos casos porque son mociones que implican pedir cosas a otras instituciones. Entonces eso tiene que ser una petición oficial en nombre del pleno. Entonces, pues hay muchas propuestas de EH Bildu porque nos curramos los temas directamente. Es que queda mal decirlo, pero es eso. Ahora que está yo haciendo memoria, hubo moción de Miqueldi, había moción varias de autobuses, paradas de autobuses, proteger la parada de Madalena, el último autobús a la UPV, autobuses a Gasteiz, el tema del IBI, no sé, seguro que me dejo algún otro tema estrella, ¿eh? Por empezar a algún sitio, de Miqueldi la moción salió adelante. La moción salió adelante y nosotros hemos pedido explicaciones, a ver qué gestión se ha hecho sobre esa moción. Hemos pedido explicaciones en la Comisión de Cultura, se nos van a dar, nos ha dicho, pero que no parece que existe gran voluntad por parte del Museo de Bilbao de cumplir con la moción. Entonces lo que sí hemos pedido en ese caso pues es un informe jurídico, a ver qué posibilidades jurídicas habría de reclamar judicialmente que se cumpla esa moción. Entonces, pues bueno, hemos pedido que se nos cuenten qué trámites se han hecho y estamos a la espera de que se nos cuenten. Hemos pedido eso, explicaciones sobre la gestión que se ha hecho con esa moción, y hemos pedido también un informe jurídico, a ver qué posibilidades jurídicas habría. Porque no sé, desconozco como tú también, si habéis pedido un informe jurídico, pero tal vez si es una moción aprobada por el Ayuntamiento, jurídicamente, no sé, que no tengo ni idea. Igual está obligado el Museo Vasco a acceder y que pueda venir el ídolo de Miqueldi a Durango. Podría ser, bueno, eso jurídicamente. Eso es lo que jurídicamente hemos pedido, es decir, hasta qué punto está obligado, un informe jurídico que nos diga hasta qué punto está obligado el museo, o hasta qué punto podríamos reclamar judicialmente que se cumpla esa moción. ¿Tú utilizas el bus?
Yo utilizo el bus. Cuando vas a trabajar, ¿vas en bus habitualmente o...? Sí, ayer tuve que ponerle las pinzas al coche porque llevaba 3 meses sin utilizarlo. ¿Tanto? ¿Está con sin batería? Sí, me había quedado sin batería, efectivamente. Y normalmente, siempre que puedo, utilizo el bus, sí. ¿Y hay problemas con los buses? Tú que viajas mucho, vas a la UPV. Voy a la UPV. ¿Y tienes problemas para llegar a la UPV o no sé, depende de la hora vas? O... Te quiero decir, porque los alumnos de la línea 3924 dicen que hay problemas, sobre todo a una hora, que tienen que ir de pie y demás, y tú vas a trabajar a la UPV, ¿tú ves esos problemas que hay o no? Yo doy fe, sí. Y cuando presentamos la moción, evidentemente era porque había habido reclamaciones por parte de los alumnos, pero porque era algo que yo mismo estaba viendo. Es decir, sí hay problemas, y hay problemas sobre todo en determinados horarios, sobre todo el de las 8. Entonces, ocurre, sobre todo ha ocurrido a principio de curso. Luego hay una dinámica además que se nota en la universidad, y es que pues prácticamente ya cuando entramos en diciembre el número de alumnos que va a clase a primera hora suele disminuir, pero sí es verdad que había bastantes problemas, sobre todo en el autobús de las 7, pero especialmente en el autobús de las 8 y luego a la vuelta en el autobús de las 2. Es decir, ha sido bastante habitual que la gente pues fuese de pie, incluso pues que se formasen largas colas desde antes, pues en las que prácticamente estábamos disputándonos la plaza sentado. Sí que es problemático esos horarios y vienen siendo desde hace años. La Diputación ha puesto refuerzos, es verdad, pero esos refuerzos no acaban de ser suficientes. Es que el otro día en el pleno se dijo que no, que era un tema puntual y que en todo caso eran como máximo 10 personas las que iban de pie. No, eso escuchamos, ¿no? Eso dijo Pilar Ríos. Eso escuchamos, habrá que invitar a Pilar Ríos a que se pase un día y vaya a la universidad en el autobús de las 8 para que compruebe y las cuente si son más de 10, pero yo suelo coger el autobús para ir a la universidad y sí hay problemas. Sobre todo ha habido problemas estos meses anteriores, ya te digo. Bueno, vamos a tratar más temas con John Andoni del Amo, que llevas ¿cuántos años como concejal? 3. Llevo 3, sí. 3 años. ¿Esto engancha? ¿O qué? Esto normalmente lo que suele pasar es lo contrario, que suele quemar. Por eso te digo. Entonces yo de momento, como solo llevo 3, no llego a cumplir ni una legislatura, no estoy ni enganchado ni quemado de momento. Nada, ninguna de las dos. Ninguna de las. ¿Te está gustando o qué? Bueno, tiene su punto positivo, pero más que la dinámica propia del ayuntamiento, que puede ser un poco endogámica, sí en el sentido en el que lo trabajamos, de contactar con la gente. Yo además soy sociólogo, entonces el hacer reuniones de barrio con la gente, el ver los problemas de la gente o cómo la gente interpreta el funcionamiento del ayuntamiento. ¿Eso te gusta, el contacto? Pues es enriquecedor, efectivamente. Entonces conoces cómo funciona el ayuntamiento, conoces los requerimientos de la gente, muchas veces los problemas que tiene la gente para relacionarse con el ayuntamiento, eso es una cosa recurrente prácticamente en todas las reuniones, o sea que no se les recibe, no sabe, no contesta normalmente, y entonces pues bueno, pues esa idea de poder hacer ese puente entre el ayuntamiento y la gente y poder llevar propuestas de un lado, bien para explicar cómo estamos haciendo con el IBI, las decisiones que toma el ayuntamiento a la gente, o bien para recoger las preocupaciones de la gente, las quejas y llevarlas al ayuntamiento, eso es lo más enriquecedor que la propia dinámica que se lleva delante del ayuntamiento, que puede ser muy endogámica y a veces incluso muy teatral en los plenos. ¿Se hacen amigos en el ayuntamiento o no? Sí, se pueden hacer amigos. Se pueden hacer amigos y enemigos incluso. También, ¿no? Pero se pueden hacer amigos también, sí. ¿A tanto llegan las relaciones en un ayuntamiento? No, ¿Son muy intensas, quiero decir, las relaciones? O... No, lo que pasa es que... Los enfrentamientos que vemos, perdón, los enfrentamientos que vemos es puro paripé. Hay un poco de todo. Es decir, sí es verdad que a base de relacionarte en comisiones y muchos días y que hay prácticamente todas las semanas con la gente del ayuntamiento, pues al final hay cierta relación que puede ser relación personal, pero que al mismo tiempo puede ser enfrentamiento político, es decir, porque puede haber desavenencias políticas. Sí es verdad luego que además la dinámica de los plenos casi invita a cierta exageración de las diferencias, más con esa dinámica además que hemos tenido en los primeros meses, en las que no se tomaban en cuenta las propuestas, es lo que puede pasar muchas veces, y es un vicio que suele haber en la política, que no se toman en cuenta la propuesta tal cual es, sino que se toma en cuenta quién hace la propuesta y si eso, quién va a sacar el mérito político de esa propuesta. Entonces muchas veces se apoyan o no se apoyan las propuestas en función de quién la hace. Entonces esa sí que es una dinámica perversa,
muy teatralizada y que al final pues acaba jodiendo a la gente, ¿no? Porque puede ser una propuesta que le puede venir bien a la gente y al final no la apoyas por no darle un tanto a este. Pero dime tú, sé sincero, si estuvierais gobernando, ¿no haríais lo mismo? Sé sincero. Intentaría que no. Intentaríamos que no, por lo menos en el sentido de la relación con la gente. Eso por lo menos sí creo que lo tenemos claro y lo hemos demostrado. En esa dinámica partidista siempre hay un vicio de caer en la dinámica partidista que yo creo que hay que evitar en la medida de lo posible y suele ser muy difícil muchas veces. Una pregunta, sé sincero también, a ver si es sincero. En las últimas elecciones, ¿teníais encuestas, pensabais que podíais ganar al PNV? Pensábamos que podíamos ganar al PNV, sí. Yo creo que lo pensaba incluso el PNV. ¿Le habéis preguntado al PNV si pensaba o no? Sí. ¿Así? Pero pensabais, teníais claro que podíais gobernar, que llegar al equipo de gobierno, a gobernar, me refiero. Teníamos claro que podía haber una mayoría suficiente, que podía darse una mayoría suficiente para gobernar. Es decir, que nosotros podíamos quedar primera o segunda fuerza, pero que podía haber una mayoría alternativa suficiente. Una mayoría alternativa, pues me estoy refiriendo a la mayoría entre H. Bildu y arriba en Escubidea. No estuvimos tan lejos, nos quedamos a uno, pero estábamos convencidos de que podía ser posible. Y ahora estamos convencidos de que en las siguientes será posible. Porque yo creo que bueno, que por lo menos nos lo estamos currando. Eso te iba a decir, ¿veis que las expectativas? Primero te voy a preguntar, después de aquellas elecciones, no sé si desengaño no, pero fue un poquito plof los resultados, ¿os habéis recuperado o lo habéis vivido así o no? Sí, pero bueno, es un proceso más o menos natural, entonces sí, cuando tú vas muy de subidón pensando que esta vez es posible y que lo tienes ahí, pues cuando te quedas a las puertas, pues ahí hay un pequeño bluff, sí es verdad, pero sí teníamos claro además, incluso durante la campaña, que si seguíamos adelante con esa dinámica que habíamos puesto en marcha durante la campaña electoral, que era reuniones con la gente de barrio, eso que prácticamente había sido un periodo corto de unos cuantos meses, si lo llevábamos a cabo durante más tiempo, durante 4 años de legislatura, eso al final acabaría dando sus frutos. Y en todo caso, es algo que nosotros creemos en eso, que es la dinámica que hay que hacer y la haremos, y luego los resultados pues vendrán o no vendrán, la gente juzgará. Las siguientes elecciones son 2019. Sí, falta mucho aún. Bueno, es un poquito más de la mitad de la legislatura, pero bueno, pensáis que en 2019 podría darse ya esa alternativa, ¿no? Nosotros creemos, y así lo sentimos cuando hablamos con asociaciones, cuando hablamos con la gente, que sí que se percibe una necesidad de cambio de ciclo, de cambio de formas de funcionar en el ayuntamiento. Entonces, pues bueno, nosotros estamos trabajando por eso y si realmente la gente ve y cree que podemos hacer, que lo podríamos hacer de otra manera, lo podríamos hacer mejor, claro, evidentemente nosotros pensamos que sí, pues nos votarán, y si no, pues no, tampoco supone ningún drama. Lo importante es que nosotros defendamos un modelo distinto y lo practiquemos desde ya, no estamos esperando a ganar las elecciones o no. Yo creo que incluso estamos haciendo cosas y consiguiendo cosas incluso sin haber ganado las elecciones. Entonces, lo hemos hecho con distintos acuerdos, con acuerdo de presupuestos. Entonces, pues bueno, hemos hecho o estamos intentando una dinámica de acercamiento a la gente y de participación que yo creo que estamos demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma. Luego, pues la gente juzgará. Nosotros, lo importante es que nos quedemos satisfechos con el trabajo que estamos haciendo.